Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del periodismo y la farándula. Vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza, y de cómo su vida personal parece haber desatado una verdadera guerra, no solo entre ellos, sino que también ha salpicado y redefinido las dinámicas de la prensa. ¿Están listos para descubrir todos los detalles de este apasionante culebrón? Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de las noticias más jugosas y los análisis más profundos, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empezamos. La historia de Kerem y Hande ha pasado de ser un romance esperado a un verdadero campo de batalla mediático. Al principio todo parecía ser la típica relación entre dos figuras públicas, una pareja que acaparaba portadas y flashes, admirada por muchos por su química y su éxito. Sin embargo, lo que comenzó como una historia de amor se ha transformado en un conflicto público, cuyas repercusiones se sienten en cada rincón de la industria. El título lo dice todo: Kerem y Hande, periodistas desatan guerra por ellos. Y es que, amigos, no estamos hablando solo de una ruptura o un desacuerdo, estamos hablando de un torbellino de acusaciones, exclusivas y filtraciones que han puesto a periodistas y a medios de comunicación en bandos opuestos, luchando por la primicia, por la verdad, o quizás simplemente por vender más. Este vídeo no solo va a desgranar los hechos que han llevado a esta situación, sino que también vamos a analizar el papel de los medios de comunicación en todo este embrollo. ¿Hasta dónde llega la línea entre informar y entrometerse? ¿Cómo afecta la vida privada de las celebridades al periodismo y viceversa? Vamos a explorar las estrategias que se están utilizando, las estrategias de defensa y ataque, las exclusivas que se venden al mejor postor, y como el público, nosotros, los espectadores, somos tanto testigos como participantes de este juego. La relación de Kerem y Hande, desde sus inicios, fue un imán para las cámaras. Cada aparición juntos, cada gesto, cada fotografía era analizada y comentada. Eran la pareja dorada, la que todos querían ver triunfar, tanto en sus carreras profesionales como en su vida personal. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, lo que brilla a veces oculta sombras profundas. Los rumores empezaron a circular, primero sutiles, luego más directos, sobre tensiones, incompatibilidades, y finalmente sobre una ruptura inminente. Y aquí es donde entra la figura del periodista y el papel crucial que han jugado en esta historia. Se dice que tras la separación, o quizás incluso antes, ambos, o al menos uno de ellos, o incluso terceros interesados, comenzaron a utilizar a periodistas para filtrar información. Información que, según sea el caso, buscaba limpiar una imagen, desprestigiar al otro, o simplemente obtener beneficios económicos. Hemos visto cómo algunos medios de comunicación, guiados por exclusivas jugosas, han publicado detalles íntimos, conversaciones privadas, e incluso supuestas pruebas que han avivado el fuego. Y esto, damas y caballeros, es lo que ha desatado esta guerra. ¿Pero quiénes son estos periodistas? ¿Son figuras neutrales que buscan la verdad, o son peones en un juego mucho más grande? Es interesante observar cómo algunos periodistas, conocidos por su cercanía con el mundo de la farándula, se han convertido en protagonistas directos de esta historia, no solo informando, sino también tomando partido, o al menos, eso es lo que parece desde fuera. Hemos visto cómo se han defendido unas versiones y se han atacado otras, cómo se han presentado pruebas que luego son desmentidas, y cómo la opinión pública se ha dividido, influenciada por la información que se les presenta. La estrategia de algunos medios ha sido clara: crear un relato. Y para crear un relato convincente a menudo se necesita un villano y una víctima, o dos bandos enfrentados en una lucha épica. En este caso, Kerem y Hande, o sus supuestas versiones de los hechos, se convierten en los personajes centrales de esta narrativa. Los periodistas, actuando como cronistas, escenógrafos y, en ocasiones, incluso como abogados defensores o acusadores, han amplificado este conflicto, llevándolo a un nivel sin precedentes. Analicemos algunas de las tácticas que se han observado. Por un lado, tenemos la publicación de exclusivas que prometen revelar la verdad detrás de la ruptura. Estas exclusivas a menudo llegan envueltas en un manto de secretismo, con frases como fuentes cercanas a la pareja, o información privilegiada. Luego vemos cómo estas informaciones son debatidas, cuestionadas, y a veces, utilizadas para lanzar nuevas acusaciones. Por otro lado, está la estrategia de la defensa. Cuando uno de los implicados se ve atacado mediáticamente, a menudo surge otro periodista.
O el mismo que se encarga de defender su postura presentando nuevos hechos o pruebas que intentan desacreditar las acusaciones previas. Es como una guerra de guerrillas mediática donde cada exclusividad, cada entrevista, cada artículo es una bala disparada en un intento por ganar la batalla de la opinión pública. Y lo más fascinante o quizás lo más preocupante es el impacto que todo esto tiene en la credibilidad del periodismo. Cuando la información se convierte en una herramienta para la guerra personal, cuando la búsqueda de la primicia eclipsa la ética profesional, ¿qué le queda al público? Es fácil caer en la trampa de creer una versión u otra sin tener toda la información, sin poder contrastarla adecuadamente. Los periodistas, que deberían ser garantes de la verdad, se convierten en actores de un drama que ellos mismos han ayudado a escenificar. ¿Y Kerem y Hande? ¿Son conscientes de la magnitud de la guerra que se ha desatado por ellos? Es probable que en medio de sus propias luchas personales, la atención mediática sea una carga adicional. Sin embargo, también es posible que algunos de ellos estén, de alguna manera, alimentando este fuego, ya sea directa o indirectamente, para controlar la narrativa o para lograr algún tipo de objetivo. Hemos visto cómo se han filtrado mensajes privados, cómo se han publicado fotografías comprometedoras y cómo se han hecho declaraciones públicas que han generado un revuelo mediático inmenso. Cada movimiento de Kerem y Hande es analizado, cada palabra es interpretada, y cada acción es utilizada para construir un relato que atraiga a la audiencia. Y los periodistas, en su afán por capturar la atención, han optado por seguir y amplificar esta guerra, convirtiéndose en los narradores de un conflicto que ha trascendido lo personal para convertirse en un espectáculo público. La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde termina la vida privada y dónde empieza el derecho a la información? Si bien es cierto que las figuras públicas están expuestas a un mayor escrutinio, también es cierto que existe una línea muy delgada entre el interés público y la intromisión injustificada. En este caso parece que esa línea se ha cruzado en repetidas ocasiones, con periodistas que, quizás presionados por sus medios o por sus propias ambiciones, han optado por un periodismo sensacionalista que prioriza el escándalo sobre la veracidad. Es importante recordar que detrás de las cámaras, de los titulares y de las exclusivas hay personas. Personas que están pasando por momentos difíciles, que están sufriendo las consecuencias de una exposición mediática extrema. Y es ahí donde el papel del periodista debería ser el de informar con responsabilidad, con empatía y con un profundo respeto por la privacidad. Lamentablemente, en el caso de Kerem y Hande parece que estas cualidades se han visto relegadas a un segundo plano, en favor de una guerra mediática que ha sacudido a la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la ética de muchos. Hemos sido testigos de cómo, en ocasiones, la información se presenta de forma sesgada, favoreciendo una versión de los hechos sobre otra. Y esto es peligroso porque nos impide tener una visión completa y objetiva de lo que está sucediendo. Los periodistas, al tomar partido o al amplificar selectivamente la información, están contribuyendo a esta polarización y a esta confusión. La guerra que han desatado Kerem y Hande, o que se ha desatado por ellos, es un reflejo de la evolución del periodismo en la era digital, donde la velocidad y la exclusividad a menudo priman sobre la profundidad y la veracidad, donde las redes sociales se convierten en plataformas para la difusión de rumores y donde los medios tradicionales luchan por mantener su relevancia compitiendo en un terreno cada vez más saturado. La estrategia de desatar la guerra puede ser efectiva para generar clics y ventas a corto plazo, pero a largo plazo, erosiona la confianza del público en los medios de comunicación. Y lo que es más importante, daña la reputación y la vida de las personas involucradas, que ven cómo su intimidad se convierte en mercancía. En resumen, el caso de Kerem y Hande nos presenta un escenario complejo donde la vida privada de dos celebridades se ha entrecruzado con las estrategias y, en algunos casos, la falta de ética del periodismo de espectáculos. Hemos visto cómo periodistas, motivados por la exclusividad y la audiencia, han jugado un papel crucial en la amplificación de este conflicto, presentándolo como una guerra mediática donde la verdad a menudo se pierde en el fragor de la batalla. La lucha por la primicia ha llevado a la publicación de detalles íntimos, a la manipulación de la información y a la polarización de la opinión pública, planteando serias preguntas sobre los límites del periodismo y el respeto a la privacidad. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta intensa historia que ha puesto a Kerem y Hande en el ojo del huracán mediático. Espero que este vídeo les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a nosotros prepararlo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final, que nos acompañen en cada uno de nuestros vídeos. Ahora, como siempre, nos encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que los periodistas han actuado de forma correcta? ¿Hasta dónde creen que se debe exponer la vida privada de las celebridades? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les parece que la información que compartimos es valiosa, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también estén interesados en estos temas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.